Bienvenidos y bienvenidas a Platicandito, con un espacio de entrevistas y análisis, voces de Nicaragua y el mundo. Bienvenidos amigos a Platicandito. Hoy es viernes 28 de mayo. A menos de 6 meses de las elecciones del 7 de noviembre, el orteguismo ha desatado una embestida represiva contra periodistas, contra personalidades políticas. Una embestida que, por cierto, ya ha recibido la condena de varios países. Sobre ese tema estaremos conversando el día de hoy con nuestra invitada. Bienvenida, Tamara. Hola Héctor, gracias de nuevo por estar aquí también en Platicandito. Una escalada que tiene objetivos claros contra la prensa independiente. La Fiscalía ha estado citando esta semana a distintos periodistas que se dedican a denunciar las violaciones de los derechos humanos y les está citando por el delito de lavado de dinero. Hoy está con nosotras y nosotros Elvira Cuadra. Ella es investigadora, es socióloga y experta en temas de seguridad, y con ella vamos a estar conversando sobre esta escalada que el régimen ha estado implementando. Gracias, Elvira, por estar con nosotras y nosotros aquí en Platicandito. Gracias, Héctor, por esta conversación. Gracias, Tamara, también por este intercambio que vamos a tener. Muchas gracias, Elvira. Elvira, estamos ante una escalada represiva del régimen de los Ortega Murillo. ¿Cuáles son las características específicas de esta escalada? ¿Cuáles son sus objetivos? Desde 2018 hasta la fecha, los Ortega Murillo han instalado una política de represión sobre la sociedad nicaragüense y también un estado de excepción de facto. Esto ha tenido varias etapas. Cada etapa tiene un propósito y tiene formas diferentes de ejercer la represión. En este momento estamos en la etapa número 13, en el recuento que yo llevo de esta situación. Y el propósito principal es construir un escenario político que sea totalmente favorable a Ortega de cara a las elecciones que están previstas para noviembre de 2021. Entonces, la construcción de este escenario no comenzó la semana pasada, sino que en realidad comenzó desde finales del año 2020, más o menos desde noviembre, cuando estábamos en la etapa 11, luego pasamos a la etapa 12 y ahora en esta etapa número 13 de represión han venido cambiando las formas. En ese momento, uno de los elementos principales, me refiero a finales del año pasado, fue la aprobación de un conjunto de leyes represivas, particularmente la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la otra que tiene como propósito inhibir a los candidatos presidenciales. Eso es lo que estamos viendo como el gran entramado legal que está sustentando estas acciones de represión en este momento. Entonces, lo que se busca específicamente ahora es silenciar a las voces críticas que han estado presentes en la sociedad nicaragüense, y esto pues tiene dos actores bastante claros. Las organizaciones sociales, las organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación o los periodistas independientes, que son pues digamos dos de las voces más sobresalientes, o las que todavía pues se atreven a hacer denuncias, a suministrar información y pues a estar en contacto, digamos, con la ciudadanía, poniéndola al tanto de lo que sucede en el país. Elvira, hay un énfasis especial en esta escalada del régimen contra la prensa independiente, una agresividad tal vez no vista desde 2018. ¿A qué se debe? Ciertamente la prensa independiente ha sido uno de los actores a los que el régimen de los Ortega Murillo no ha podido silenciar, no ha podido doblegar, y pues sigue siendo una de las voces más críticas y más fuertes dentro de toda la sociedad nicaragüense. Entonces, no es casual
que esos actos de represión se dirijan especialmente a este grupo de medios, a este grupo de periodistas independientes. Y bueno, hay ahí creo, un error de cálculo político de parte del régimen, porque piensa que ese tipo de acciones puede silenciar a estos actores, pero la verdad es que recursos para informar y para romper, digamos, como dicen los mismos periodistas, el cerco informativo, el cerco de censura, siempre van a haber. Lo hemos visto en otras experiencias, incluso en Nicaragua, pero también lo hemos visto en la experiencia de otros países. Sin embargo, Elvira, las capacidades del régimen no son infinitas, sus recursos no son infinitos, me refiero a sus recursos materiales, a sus recursos humanos, además del desgaste y el desprestigio político que esto implica para ellos. Lo que pasa es que ellos están utilizando diversos recursos del Estado para este propósito. Y eso les permite una cierta, digamos, variación y un cierto refrescamiento, pero efectivamente ni los recursos económicos ni los recursos institucionales son infinitos. Hay una gran cantidad de empleados estatales, por ejemplo, mucha gente que trabaja en el Poder Judicial, que ha sido uno de los principales brazos de la represión en Nicaragua, están muy cansados y están hartos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de que los presionen y de verse obligados a ejecutar juicios espurios, acusaciones, etcétera, ¿verdad? También dentro de la policía han tenido que hacer cambios importantes. Por ejemplo, en las fuerzas, sobre todo las fuerzas de primera línea de la policía, que son las que participan directamente en los despliegues policiales que hay en la calle. Hay un montón de gente que ha salido de las fuerzas de la policía y han incorporado personas o jóvenes de los grupos en riesgo que estaban bajo los programas de la policía a fin de poder tener gente nueva y gente que ellos puedan, digamos, manipular o instrumentalizar en esas acciones de represión. Y lo mismo ha sucedido también con los grupos paramilitares. Hemos visto, por ejemplo, cómo han renovado y han cambiado a estos grupos que ahora una parte de ellos le llaman unidades de victoria electoral. Pero eso es insostenible en el tiempo, en términos, como dije, económicos y también en términos institucionales, en términos de la gente que requieren para mover estos grupos, pero también es insostenible porque a mayor represión, a mayor cierre de los espacios, hay también mayor descontento de parte de la ciudadanía. Han habido diversos informes de derechos humanos de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Unión Europea y la misma OEA, pero al régimen parece no importarle. ¿Qué tan fundamental puede ser el factor de la comunidad internacional en procurar el respeto a los derechos humanos y el alto a la represión? El factor internacional es un factor importante y pues el mismo Ortega se ha encargado de hacerlo saber sobre todo en sus últimas declaraciones, pero en las que ha hecho desde 2018 para acá. Por ejemplo, el estribillo que repiten insistentemente en los últimos días de no injerencia, de no intervención y de nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, la soberanía de Nicaragua, etcétera. Eso muestra cómo si les hace efecto la presión de la comunidad internacional. Pues en este escenario que están construyendo
Los recursos diplomáticos, pues, son recursos que no se mueven con la misma velocidad con la que se mueven las expectativas de la ciudadanía, ¿verdad? Pero sí son recursos que lo golpean muy fuerte. Igual sucede, por ejemplo, con el tema de las sanciones, que hemos visto cómo ellos mismos han reclamado públicamente por el tema de las sanciones y son elementos de presión. Lo que sí, pues hay que tener claro es que la comunidad internacional o la acción de presión que la comunidad internacional pueda hacer sobre el régimen no es suficiente y que se requieren otros factores que están vinculados, por ejemplo, también con elementos internos y con la organización, la participación, la acción que se pueda realizar desde la ciudadanía dentro del país. Ortega apuesta a que esta escalada represiva no va a tener nuevas consecuencias. Me refiero a las reacciones de la comunidad internacional, por un lado, y por el otro lado pretende también intimidar a la población nicaragüense. El temor pues tiene fundamentos porque hemos visto cómo los Ortega Murillo no han tenido ninguna clase de escrúpulo en escalar los niveles de violencia. Lo vimos en el 2018 y lo estamos viendo en este momento cuando están escalando, ¿verdad? La presión, como dije, sobre las voces críticas que hay dentro de la sociedad nicaragüense. Pero igual también, ¿verdad? La experiencia histórica del país y la experiencia de otros países nos enseña de que las sociedades, los pueblos, cuando están en este tipo de situaciones, encuentran también diferentes formas o lo que se llama, digamos, en la ciencia política, diferentes repertorios de acción social a través de los cuales expresar su descontento, hacer denuncias y mostrar la situación que existe dentro de estos regímenes autoritarios. ¿La ciudadanía está indefensa? ¿Qué puede hacer, Elvira? No hay recetas realmente para decirle a la ciudadanía qué debe hacer. Cada contexto es distinto, pero una de las lecciones más importantes tiene que ver con la capacidad de organización que tiene la sociedad nicaragüense. Ese es un gran capital que se ha venido acumulando, que se ha venido fortaleciendo desde 2018 hasta la fecha. Solo para hablar del último periodo, está vivo, está activo, se expresa todos los días en diferentes acciones y ese es uno de los capitales que hay que preservar y que hay que fortalecer para todo lo que viene, porque es importante no solo para salir del régimen autoritario de los Ortega Murillo, sino también para el momento en el que toque construir la democracia durante un periodo de transición. Ese es el elemento fundamental. Y otro que está muy vinculado tiene que ver con el liderazgo social que existe en todo el país y que está también muy activo y pues lo vemos todos los días, ¿verdad? Por eso no es gratuito esos despliegues de policía, los hostigamientos a los líderes en diferentes municipios, las persecuciones, etcétera, porque ese es un tendido de organización y de liderazgo que está activo y que está haciendo cosas. Muchas gracias, Elvira, por haber compartido con nosotros y con nuestra audiencia tus consideraciones, tus análisis. Gracias a ustedes por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado aquí en Platicandito una vez más. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Platicandito. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información, ampliar esta información. Nos vemos el próximo viernes y siempre recuerden compartir este contenido en sus redes sociales y esperamos sugerencias como qué temas les gustaría que abordáramos. Nos vemos.